costurillas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mariela y hoy vamos a hacer un neceser al cual vamos a personalizar utilizando esta prensa térmica de la marca Locklick. En el vídeo anterior hice un unboxing y una review sobre esta plancha térmica automática de la marca Locklick. Te voy a dejar por aquí arriba o por aquí abajo el enlace directo a este vídeo por si no lo viste y te lo perdiste. Así que como ya habíamos conocido la máquina bien a fondo y bien de cerca, hoy nos toca ponerla en marcha con nuestros proyectos textiles. En la cajita de descripción te voy a dejar todos los enlaces directos de todos los materiales que utilicé para hacer este proyecto, incluyendo por supuesto la prensa térmica automática de la marca Locklick y todos los vinilos textiles. Espero que disfrutes mucho de este vídeo, yo te voy a mandar un beso muy grande y nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a empezar este tutorial cortando el vinilo textil. Entonces yo estoy en el programa de edición de mi Cameo 4, ¿vale? Tengo aquí el diseño de la máquina de coser y del texto, los tengo separados, ¿vale? Para que no sean, como voy a superponer luego el texto sobre la máquina de coser, los tengo separados. Están a la medida que necesito para el neceser que vamos a hacer, por lo tanto lo que estoy haciendo ahora es separar la palabra y el corazoncito. El corazón lo voy a duplicar porque voy a poner uno también al final del texto. Una cosa súper importante que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con vinilo textil es que los diseños de corte tienen que ir en efecto espejo, es decir, tienen que ir del revés. Entonces para eso en mi programa le doy al botón derecho del ratón y le doy a la opción voltear horizontalmente, tanto al texto como al dibujo, ¿vale? Porque si no, cuando vayamos a ponerlo, el texto va a quedar del revés. Como voy a trabajar en vinilo textil de dos colores, primero voy a cortar la máquina de coser, así que quito el texto y los corazones de lo que vendría siendo la base de corte. Voy a trabajar con el color rosa este de purpurina del vinilo de la marca Locklick. Te lo voy a enseñar un poquito más de cerca. Queda súper bien puesto en el textil. Y también voy a escoger el color negro que venía en el kit de iniciación de mi máquina Locklick. En el vídeo de unboxing de la prensa térmica automática te enseñé también que me habían enviado estos tapetes de corte, pero que no sabía si iban a utilizarse bien en mi Cameo 4. Entonces vamos a hacer la prueba en este vídeo. Lo más importante es que los laterales del tapete, esta parte que está aquí, que es la que no tiene adhesivo, pasen bien por ahí los rodillos. Es decir, que los rodillos no toquen el adhesivo del tapete. Lo estuve midiendo bien, lo estuve comprobando bien y no tocan los rodillos el adhesivo, por lo tanto puedo utilizarlo sin ningún tipo de problema. Voy a empezar trabajando con el vinilo textil negro. Ves que una parte del vinilo es como brillante y la otra es mate. Voy a cortar un trocito, más o menos del tamaño que necesito, y también voy a cortar un trocito del vinilo textil rosa con purpurina. Contarte que en cada uno de los rollitos de vinilo, ya sea textil o de adhesivo permanente, nos viene un folleto con las instrucciones de utilización. En el folleto nos viene un recuadro donde nos indica cómo tenemos que configurar la máquina para cortar cada vinilo o para adherirlo al textil. Voy a utilizar el tapete verde, que es el de adherencia estándar, es decir, un pegamento estándar, ni mucho ni poco, algo intermedio, para cortar estos vinilos. Es muy importante a la hora de cortar el vinilo que la parte opaca quede mirando hacia arriba, quede mirando hacia nosotras. Luego también súper importante es que aplanemos muy bien el vinilo, que no nos queden burbujitas para que la máquina lo pueda cortar perfectamente. Una vez que tengo el vinilo bien colocado sobre el tapete de corte, lo envío a la máquina a cortar y ella solita se pone a trabajar. En esta ocasión
La máquina hizo 2 pases porque es lo que recomendaba el fabricante en el folleto de instrucciones. Como en un principio corté más vinilo del que realmente utilicé, ahora lo que estoy haciendo es cortarlo bien al ras del diseño de la máquina de coser para aprovechar los pequeños trocitos de vinilo. Ahí se ve más o menos cómo está cortada el dibujo de la máquina de coser. Ahora vamos a pasar con el vinilo rosa, con purpurina, exactamente lo mismo. Lo vamos a adherir bien al mate de corte y lo vamos a poner en la máquina. Ahora te traigo sobre la mesa porque vamos a pelar, creo que se dice así, a pelar juntas el vinilo textil. Para eso voy a utilizar las herramientas que venían en la cajita de herramientas de Loclick, que venían dos tipos de punzones y la papelera esta pequeñita de mano. Voy a utilizar el punzón que tiene forma de gancho porque para mí, al menos para hacer esto, es lo más cómodo, y siempre empezamos quitando el exterior del diseño, ¿vale? O por lo menos siempre yo empiezo quitando el exterior del diseño. Es muy fácil, siempre que esté la cuchilla bien afilada de tu máquina, de tu plotter de corte. La mía está bastante desafilada, la tengo que cambiar, y hay algunas zonas en las que no ha cortado muy bien, pese a que hizo 2 pases la máquina. Sobre todo se va a ver más en el vinilo textil que tiene purpurina, porque al tener purpurina entiendo que a la máquina le cuesta, a la cuchilla, perdón, le cuesta un poquito más cortar, y encima si la tenés desafilada como me pasa a mí, que la tengo ya que jubilar, pues corta un poquito regular. Es la primera vez que trabajo con vinilo textil que tiene purpurina, entonces cuando lo levanto me quedo un poquito así pensando porque veo que al levantarlo queda un montón de partículas de purpurina sobre el plástico que sirve para transportar el vinilo al textil. Entonces no sé si eso es así, no lo sabía en ese momento, si eso era así, si estaba bien hecho, si lo estaba haciendo mal, pero bueno, yo seguí para adelante. Y al final pues no pasa nada, ¿vale? Queda purpurina en el plástico transparente, pero luego no se pasa al textil, queda ahí en el plástico. La verdad que para pelar este vinilo textil sudé un poquito por lo que te decía anteriormente, mi cuchilla está desafilada, entonces al ser un material que tiene purpurina, que tiene como pequeñas piedrecitas, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, la cuchilla no cortó lo suficientemente bien. No sé si se hubiese arreglado con una pasada más o simplemente hay que pelarlo con cuidadito. No sé, es la primera vez que trabajo con el vinilo textil con purpurina, como te dije anteriormente, así que si trabajaste en alguna ocasión, si tenés que dejarme algún consejito, te lo agradecería que me lo escribieses en comentarios. La verdad que el resultado es precioso, me gusta muchísimo la purpurina en el vinilo textil. Dudo un poquito porque ahí estoy viendo si se me queda la purpurina pegada en el dedo, de cómo va a reaccionar una vez que la pongamos en el textil, en el diseño que vamos a hacer. Pero bueno, vamos a pasar a la parte divertida, la que más nos gusta, por supuesto, que es coser. Bueno, antes de ponernos a coser vamos a hacer un recuento de materiales, y como nosotras hacemos los proyectos desde cero, luego antes de coser y antes de terminar el neceser vamos a pegar el vinilo textil. Entonces voy a empezar haciendo recuento de patrones. Tenemos el patrón A, que son 2 telas exterior, el patrón C, que es una tela interior, el patrón B, que son 2 telas exteriores. Y todo esto yo lo tengo también entretelado, es decir, lo tengo cortado en entretela termoadhesiva. ¿Por qué entretela termoadhesiva? Porque quiero que veáis lo bien que pega la máquina de prensado automático la entretela termoadhesiva. Por lo tanto, todas las piezas de los patrones las corté también en entretela termoadhesiva.
a excepción de la pieza de patrón interior. Vamos a visualizar un poquito. Nuestro neceser nos quedaría así, la máquina de coser la vamos a pegar al patrón A y ahora lo que voy a hacer es entretelar con la entretela termoadhesiva todas las piezas en la prensa térmica automática para que veáis también que tiene otra utilidad aparte de colocar el vinilo textil. Pasamos ahora a utilizar la prensa de calor automática de la marca Locklick. Yo la configuré a 120 grados durante 15 segundos, por lo tanto hay que esperar a que se configure en esa temperatura. Una vez que la tenemos a 120 grados, simplemente retiramos el cajón de la superficie de trabajo y vamos a ir posicionando cada una de las piezas del revés, como estás viendo en imagen, con la entretela termoadhesiva. Acordate que la entretela termoadhesiva tiene dos partes, una parte brillante que es la que tiene el adhesivo y es la que tiene que ir contra el revés de la tela. Si te equivocas y lo haces de otra manera, ¿qué va a pasar? Pues que el adhesivo se va a quedar pegado a todo lo que viene siendo la superficie de esta prensa de calor o si lo estás haciendo con plancha, se va a quedar pegado a la superficie de la plancha. Eso es bastante engorroso porque es pegamento y una vez que se queda pegado es bastante difícil de quitar. Así que bueno, esto mismo voy a estar haciendo con cada una de las piezas que te expliqué antes que voy a entretelar. ¿Esto es necesario hacerlo? No, no es necesario hacerlo, porque aparte de entretelarlas, luego voy a utilizar fieltro textil para darle cuerpo al neceser, pero quería enseñarte lo bien que queda adherida la entretela termoadhesiva con esta prensa de calor automática. Simplemente me gustaba la idea de poder enseñarte otra utilidad que se le puede dar a esta prensa térmica. Aparte de colocar vinilo textil, que lo hace estupendamente, podemos colocar entretela termoadhesiva, podemos planchar pequeñas superficies de trabajos pequeñitos porque queda súper bien planito y luego también se me ocurre que podemos utilizar para acolchar, para aplanar la guata, que puede también ser una opción muy buena utilizar esta prensa automática. Bueno, ahora que ya tengo todas las piezas entreteladas, lo que voy a hacer es pasarte a la mesa para posicionar la máquina de coser, es decir, el vinilo textil de la máquina de coser sobre nuestra pieza del patrón A. Cuando estés posicionando la máquina de coser tenés que tener en cuenta los márgenes de costura, que esté centrada y de esto también nos podemos ayudar si estás utilizando la tela Vichy a las líneas rectas, a contar los cuadraditos para que quede centrada, luego la palabra iría aquí, pero primero hay que pegar la máquina de coser, siempre, ¿vale? Como lo estamos haciendo a capas, primero colocamos la máquina de coser y vamos a adherir el vinilo textil de la máquina de coser a el patrón A. ¿Ves? Estoy contando los cuadraditos para que me quede perfectamente centrado el diseño de la máquina de coser. Como vamos a hacer dos planchados de vinilo textil, lo que estoy haciendo ahora es bajarle el tiempo solamente a la máquina. La voy a poner a 5 segundos. La temperatura va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo 120 grados. Coloco bien la máquina de coser, me fijo que esté centrada como lo hicimos antes y pongo encima el teflón que viene con la máquina. Cuando la compramos viene con esta pieza de teflón para poder proteger el vinilo textil cuando vamos a pegarlo al propio proyecto. Cuando ya lo tengo todo bien colocado, le doy al botón verde, baja la prensa, empieza a dar calorcito para que se quede el vinilo textil adherido, se levanta sola cuando pase el tiempo, retiramos el cajón de la base de trabajo hacia afuera y ahora vamos a quitar el plástico transparente para que se nos quede el diseño en la tela. Cuando lo quitemos, ir sujetando la pieza de la tela, ¿vale? Y ir quitándola muy poquito a poco. Depende del vinilo textil, se tiene que quitar en caliente o en frío. Eso normalmente viene puesto en el manual de instrucciones de los rollitos de los vinilos textil. En este caso yo lo saqué en caliente y no hubo ningún problema. Vamos a colocar ahora, vamos a posicionar la palabra. Voy a recortar los corazoncitos porque los corazones van colocados en otra parte, no donde están puestos como los corté. Simplemente los corté así para aprovechar el vinilo textil. Y ahora mismo lo que estoy haciendo, que no es necesario, te lo digo desde ya, pero lo estoy haciendo por miedo porque era la primera vez que trabajaba con vinilo textil con purpurina, como te conté antes. Estoy reduciendo al máximo el plástico blanco por miedo a que se me queden todas esas partículas de purpurina en el diseño de la máquina de coser. Entonces lo estoy como quitando y cruzando un poco los dedos de que quede bien y que no se pase la purpurina al diseño.
Y lo que me queda ahora es posicionar el texto y los corazoncitos, que uno va a ir en la máquina de coser y otro lo voy a poner al final del texto. Acordate que este diseño lo tenés en la cajita de descripción por si te interesa utilizarlo, te lo regalo para que puedas ponerlo en tus proyectos. Ahora voy a volver a cambiar el tiempo de planchado, porque como ya voy a hacer un planchado completo, porque tengo puestas ahora las palabritas, lo voy a poner 15 segundos. Dejamos que pase el tiempo y vamos a comprobar cómo quedó el diseño. Bueno, acá llegó el momento de la verdad. Vamos a quitar el plástico a ver si la purpurina se queda adherida también al diseño. Al ver que no se quedaba adherida, la verdad es que pude respirar tranquilamente porque me daba miedo de que se quedara todo el resto de la purpurina que está en el plástico transparente adherida a la tela o al diseño. Y no, se queda todo ahí en este plastiquito, así que perfecto. Ahora está súper pegado, pero lo que vamos a hacer es otro planchado de refuerzo. Entonces vamos a volver a poner el teflón encima y vamos a volver a pasar por la máquina. ¿Este segundo planchado es realmente necesario? Pues no sé, yo diría que no. Pero a mí me gusta siempre darle un segundo planchado como de refuerzo. No sé, estas son, a lo mejor son manías mías, a lo mejor no, a lo mejor está muy bien que lo haga. Si trabajas con vinilo textil, contame si le das un segundo planchado o no al diseño una vez que está colocado. Así que como ya terminamos con esta preciosa máquina, la vamos a apagar y ahora vamos a ir a la otra máquina. Bueno, pasamos a la mesa de trabajo de costura, ya hemos dejado el juguetito nuevo, hemos pegado el vinilo textil, hemos utilizado la máquina, espero que te haya gustado el procedimiento y ahora sí vamos a ir a lo nuestro, a lo de siempre, que es a hacer tutoriales de costura. Voy a empezar a hacer un recuento de patrones, lo vamos a hacer mejor detalladamente que lo que lo hicimos antes porque seguramente se me escapó algo. Vamos a empezar por el patrón A, que tenemos que cortar 2 piezas de tela exterior y una pieza de tela interior. Mis dos exteriores son estos que acabamos de hacer, el del vinilo textil, y mi pieza interior es la pieza negra que ves aquí de las máquinas de coser. Voy a enseñarte un poquito más de cerca cómo quedó el vinilo textil porque antes la luz que había no me gustaba mucho, como estaba grabando en diferentes ángulos y con diferentes dispositivos. El resultado a la hora de enseñártelo no me gustó demasiado. Aquí se puede ver perfectamente lo bien que quedó adherido el vinilo textil a la tela. No se levanta prácticamente no, es que no se levanta para nada. Está súper bien pegado. La parte del vinilo textil de rosa con purpurina también quedó muy bien adherido a la tela y estoy encantada con el resultado. Creo que de aquí van a salir muchísimas cosas bonitas para poder personalizar los proyectos y hacerlos únicos. Seguimos con el recuento de patrones. El patrón B necesitamos 2 telas exteriores. Yo tengo estas dos de la máquina de coser en color negro. El patrón C necesitamos una pieza de tela. Yo tengo esta que es como de cinta métrica, todo muy costura como podés ver. Y el patrón necesitamos 2 telas interior y 2 telas de entretela, guata, estabilizador, lo que quieras utilizar para darle cuerpo a este proyecto. Yo estoy utilizando fieltro textil. Empezamos la costura con el patrón A y el patrón D y también vamos a coger el patrón B. Lo que vamos a hacer es el bolsillo interior y la parte delantera y trasera exterior de este neceser. Para ello vamos a hacer lo siguiente. El patrón A tenés que tener en cuenta que como va a ser el bolsillo interior, cuando lo vayas a trazar sobre la tela y a cortar tenés que hacerlo en vertical, a sentido del hilo pero en vertical. De esta manera vamos a obtener el bolsillo interior. Si el diseño de tu tela tiene dibujos así como los míos que están para todos lados, no pasa nada porque esto lo vamos a doblar y los dibujos van a quedar como siempre al derecho. Pero si tu tela tiene orientación de dibujo, tenedlo en cuenta a la hora de cortarla. Vamos a colocar alfileres por todo alrededor. Y en uno de los laterales de este bolsillo vamos a hacer 2 marquitas
con una distancia de aproximadamente 3-4 dedos nuestros por donde no coseremos y utilizaremos luego para darle la vuelta. Las dos piezas exteriores del patrón A las tenemos que unir con las dos piezas exteriores del patrón B. Para hacerlo tenemos que enfrentar bonito de tela con bonito de tela, es decir, derecho con derecho, alinear muy bien por la parte de abajo y por los laterales y colocamos alfileres en todo lo largo. Esto lo vamos a hacer con las dos piezas. Ya tenemos planteadas cómo van a ser las costuras exteriores y el bolsillo interior, así que te explico. Vamos a ir a la máquina y vamos a hacer una costura en línea recta, rematando al principio y al final en esta pieza, en esta otra, y el bolsillo vamos a hacer una costura rematando por aquí, llegamos a la marca, no cosemos, rematamos costura y cosemos todo alrededor hasta llegar al final y volver a rematar la costura. Una vez que terminamos de quitar todas las alfileres a estas piezas, tenemos que abrirlas y pasarle la plancha. Pasarle la plancha por detrás, abriendo la costura, podéis abrir la costura muy bien y luego pasar la plancha. Con la puntita de la plancha vas aplastando esta costura para que te quede abierta y si no, puedes hacerlo de otra manera, que es como hago yo. Puedes pasar la plancha llevando la costura hacia abajo o incluso puedes pasar la plancha llevando la costura hacia arriba. La diferencia va a ser que la costura hacia arriba o la costura hacia abajo va a superponer una pieza de tela sobre otra, ¿vale? Lo que más te guste, esto simplemente lo vas a ir haciendo a medida que vayas haciendo proyectos de costura y vas a darte cuenta de qué manera te gusta más. El bolsillo lo que tenemos que hacer es cortarle las 4 esquinas para que luego cuando le demos la vuelta las esquinitas no nos abulten. Entonces las cortamos en ángulo con mucho cuidado de no cortar la costura. Ahora le vamos a dar la vuelta al bolsillo interior. Cuando le hayas dado la vuelta, ayúdate con un elemento punzante que tenga un poquito la punta redondeada para no perforar la tela, para sacar bien las esquinitas hacia afuera. El margen de costura que está en el hueco donde le dimos la vuelta lo metemos hacia adentro y pasamos todo a la plancha. Con mucho cuidado, que cuando vayamos a planchar algo que tenga vinilo textil tenemos que ponerle un pañito por encima. Así quedó el bolsillo una vez planchado con el margen de costura hacia adentro y ahora lo que tenemos que hacer es en la parte del doblez de la tela le vamos a hacer una costura en línea recta por arriba rematando al principio y al final a distancia de prensatelas. Luego tenemos las partes exteriores, el delantero y el trasero, que vamos a hacer lo mismo, le vamos a pasar una costura al bordecito de esta unión rematando al principio y al final. Ahora vamos a pasar a trabajar con el patrón E, con los dos interiores que tenéis cortado del patrón E. Vamos a coger uno de ellos y lo vamos a doblar por la mitad, de esta manera. Una vez que lo tenés doblado por la mitad, lo vas a llevar a la plancha y vas a marcar este doblez. Y lo mismo vas a hacer con el bolsillo, planchar y marcar muy bien el doblez en las dos piezas. Ya lo traigo por acá planchado. Ahora vamos a abrir la pieza interior. Vamos a abrir el bolsillo
y lo que tenemos que hacer es unir los dos centros. A una distancia, te lo dejo a ojo, ¿vale? Yo lo dejé a 3 dedos míos aproximadamente, desde arriba. Entonces vas a centrar el bolsillo con las dos marcas y vas a colocar alfileres en forma de U. Lo vamos a llevar a la máquina de coser y vamos a hacer una costura en forma de U bien al borde para unir el bolsillo a la pieza interior. Depende del color que tengas el bolsillo, pon el hilo, ¿vale? Para que la costura se disimule un poquito más. Yo voy a poner hilo negro. Cuando ya lo tengas cosido, quítale todas las alfileres, corta todos los trocitos de hilo que hayan quedado por ahí dando vueltas, emprolíjalo muy bien y pasalo por la plancha para quitarle todas las arrugas. Por acá lo tengo ya planchadito, le quité las arrugas, las marcas, los sobrantes de hilo y tenemos el bolsillo interior de nuestro neceser listo. Vamos a juntarlo con el siguiente interior y ahora vamos a hacer lo que nos falta, que es el patrón D. El patrón D es el tirador opcional o llavero opcional que hice para decorar este neceser. De esta pieza acordate que necesitábamos una sola de tela. El mío está entretelado para que quede un poquito más con más cuerpo y necesitamos un enganche de estos. Vamos a llevar esta pieza a la plancha doblándola por la mitad, la vamos a planchar, vamos a llevar los extremos al centro, lo vamos a volver a planchar, lo vamos a doblar sobre sí mismo y lo vamos a volver a planchar. Mientras estoy en la tabla de planchar, te digo que para hacer las medidas de este llavero, el ancho, sobre todo para sacar el ancho, el largo es opcional, es como a cada uno nos guste, hay una fórmula, ¿vale? Te voy a dejar por aquí arriba linkado el vídeo donde lo explico detenidamente cómo se hace este tipo de llavero para sacar la medida del ancho, porque cada una de estas piezas, de estos enganches, suelen ser de una medida diferente. El mío es de 2,5 centímetros. Por lo tanto, que si tu enganche es de 2,5 centímetros de ancho, vas a poder hacerlo de las mismas medidas en las que tenés el patrón. Una vez que lo tenés planchado, yo le puse unos alfileres en el lateral que queda abierto para que se sujete. Lo llevas a la máquina de coser y le haces 2 costuras a los bordes, rematando al principio y al final. Vamos a coger nuestro enganche de llavero, lo vamos a pasar por la cinta que acabamos de coser, doblamos por la mitad y hacemos una costura aquí, a distancia de prensatelas. Una vez que tengas los dos extremos cosidos y tengas el llavero cerrado, vas a cortar todos los hilitos que hayan quedado por medio. Yo luego lo que hago es, queda 1 milímetro de hilo, lo que suelo hacer es quemarlo con el mechero, pero esto es manía pura mía, porque no me gusta que queden las puntitas de los hilos ahí sobresaliendo. Entonces lo quemo con el mechero, se derrita y ya está. Me llevo el llavero hacia la unión que acabamos de hacer y lo sujeto con pinzas. Ahora lo voy a llevar a la máquina de coser y le voy a hacer una costura al bordecito. Con mucho cuidado no vayamos a pasar la aguja sobre el llavero porque si no la vamos a partir. Y con esta última costura ya tenemos terminado la decoración del tirador de la cremallera. Vamos ahora con los exteriores. Los exteriores, acordate que te dije que del patrón E había que cortar 2 piezas de fieltro textil, en mi caso, estabilizador, guata, entretela, lo que vayas a utilizar. Es el momento de unirla a la pieza exterior. Si lo cortaste a la medida que vienen los patrones, vas a ver que te va a descuadrar 1 centímetro. Esto es por la unión de las dos telas, pero no pasa nada, simplemente cuando lo superponemos cortamos el sobrante y ya está. Para unirlo a la tela lo vamos a llevar a la máquina y vamos a hacer una costura en zigzag a las dos piezas.
Ya tenemos preparados los dos exteriores y los dos interiores. Es muy posible que las piezas interiores las hayas tenido que ajustar también en tamaño por el patrón E, que es más grande. Acordate que este descuadre es por la unión de las dos telas exteriores. Ahora vamos a hacer las esquinas del neceser. Para hacer las esquinas voy a utilizar esta herramienta que me la hizo bajo encargo, se hizo la magia. Yo te voy a dejar en la cajita de descripción su tienda por si quieres echarle un vistazo, porque tiene un montón de herramientas útiles para la costura. Entonces vamos a hacer las esquinas superiores e inferiores. Para hacerlas voy a utilizar el cuadradito de 3 por 3 centímetros. Entonces vamos a marcar los 4 cuadraditos en cada una de las piezas exteriores y de las piezas interiores. Ahora que las tenemos todas marcadas, las vamos a cortar sobre la línea, por eso utilicé un lápiz normal y no me preocupé en utilizar ningún marcador de tela que se borre, porque como luego las voy a cortar al ras de la marca que hice, esto no se va a ver absolutamente para nada, para que lo tengas en cuenta. Ahora es el momento de colocar la cremallera. En la guía de patrones te voy a dejar siempre, como lo hago siempre, apuntado la medida exacta de la cremallera que necesitas. Yo como siempre trabajo con cremalleras continuas o cremalleras más grandes, acabo recortándolas a la medida que necesito. Para colocar la cremallera utilizo cinta de doble cara. Puedes utilizar cinta de doble cara o si no también puedes utilizar alfileres, pinzas, con lo que te sientas más cómoda. Yo todo lo que te digo te lo voy dejando siempre en la cajita de descripción del vídeo por si quieres probar algún material, si por sacarte la curiosidad o demás. Te cuento sobre todo por esta cinta de doble cara que me preguntáis mucho. Es una cinta muy estrecha, mide 5 milímetros, entonces cuando la colocamos la aguja no pisa la cinta de doble cara. Por lo tanto la aguja no se va a llenar de adhesivo de la cinta de doble cara. Y es una opción muy cómoda a la hora de coser una cremallera, sobre todo si vas con prisa o si te estás iniciando en este mundillo de las cremalleras, que es un poquito más delicado, por decirlo de alguna manera. Entonces, para tener una buena terminación de cremallera, si se te resiste, esta es una buena opción. Una vez que tenemos sujeta la cremallera del exterior delantero de nuestro neceser, vamos a coger la parte interior del neceser, pero la que no tiene bolsillo. Vamos a enfrentar derecho con derecho, bonito de tela con bonito de tela, alineamos muy bien por los laterales, por arriba y por abajo. Ponemos la tela, en mi caso con la cinta doble cara se queda totalmente adherida, en tu caso tendrías que hacerlo con alfileres. Y ahora vamos a llevarlo a la máquina de coser utilizando el prensatelas de cremallera. Vamos a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Ahora vamos a poner la otra parte del neceser a la cremallera. Vamos a enfrentar exterior con exterior. Abrir la cremallera si quieres para que te sea más cómodo. En mi caso, como te dije antes, estoy utilizando cinta doble cara y la coloco en la tela exterior para adherirla a la otra parte de la cremallera. Si estás trabajando con alfileres, simplemente tenés que enfrentar derecho con derecho, como lo estás viendo ahora, alinear muy bien los laterales y la parte de arriba, y luego enfrentar derecho con derecho de tela interior, sujetarlo todo con alfileres y pasar por la máquina de coser.
Cuando ya tengas la cremallera bien cosida, te recomiendo que lo abras como si fuera un libro, lo pases por la plancha aplanando muy bien la costura. Ten cuidado con el vinilo textil, protégelo con algún papel de horno o con un trocito de tela para que no se te derrita. Bueno, te lo traigo por acá ya planchado. No te lo conté al principio, pero bueno, si estás trabajando con tela Vichy, cuando vayas a cortar los patrones, trata de hacerlo de tal manera que luego cuando vayamos a coser la cremallera los cuadraditos Vichy nos coincidan, por poner así como algo muy exigente, ¿vale? No es necesario, pero bueno, yo trabajo mucho con cuadraditos Vichy y me gusta hacerlo. Ahora vamos a hacer el remate de la cremallera por el exterior. Simplemente tenemos que ir a la máquina de coser y con el mismo prensatelas de cremallera vamos a hacer una costura bien al bordecito. Si te sobra cremallera, cortala para que no te estorbe. Con la cremallera ya colocada hay que cerrar el neceser. Antes de cerrar el neceser, si tienes alguna etiquetita de tu marca, es el momento de colocarla. Yo utilizo estas que Se Hizo la Magia, que también hace etiquetas personalizadas para nuestra propia marca. Acordate que toda la información que te voy dando aquí de materiales y demás, que te voy recomendando, te lo dejo siempre en la descripción del vídeo. La descripción del vídeo, que muchas veces me preguntáis, es el botoncito que está debajo del vídeo que pone más, le dais ahí, se abre una ventana y sale todo apuntado si tengo algún apunte que dar sobre el vídeo o sobre todo los materiales. Bueno, ahora sí hay que cerrar el neceser. Para eso vamos a abrir la cremallera, no nos olvidemos de esto que es importante, y enfrentamos derecho con derecho exterior y derecho con derecho interior. Vamos a colocar pinzas o alfileres todo alrededor, uniendo bien los laterales y tratando de que coincidan en la medida de lo posible las partes de cambio de tela o los cuadraditos Vichy. En el interior del neceser tenemos que dejar un hueco de aproximadamente 4 dedos nuestros para darle la vuelta. Puedes dejarlo en el lateral o en la parte de abajo. En el lateral a lo mejor te queda muy ajustado, por lo tanto te recomiendo que lo hagas en la parte de abajo en este caso. A mí me gusta hacerlo en los laterales porque se ve menos luego la costura del cierre. Vamos a coser de la siguiente manera. Empezamos en una marca, rematamos, no cosemos, giramos, rematamos, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos en línea recta, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, rematamos, llegamos hasta la siguiente marca y rematamos la costura. Tenemos todo cosido menos las esquinitas inferiores y las esquinitas superiores. Ahora tenemos que coser estas esquinas. Para ello vas a abrirlo como si fuese una boquita de pato, como siempre digo. Lo vamos a abrir y vamos a hacer que coincidan los centros de la costura con el centro de la cremallera. Esto es un poco laborioso, tenéis que hacerlo con mucho cuidado, que se centre todo bien, porque si no lo centramos bien, luego quedan las costuras torcidas y quedan la base mal y la superficie mal. Me lo escribís mucho en comentarios que por qué os queda mal esta parte de la cremallera, la parte superior. Es simplemente porque hay que tener mucha paciencia, hay que unirlo bien. Si te cuesta a lo mejor con alfileres o con pinzas, puedes hilvanarlo primero con hilos flojos y luego llevarlo a la máquina de coser. Pero bueno, al fin de cuentas esto es práctica. El primero no te va a salir perfecto a la primera a lo mejor, o a lo mejor sí, nunca se sabe.
y te sale mal el tercero que hagas, pero por norma general el primero nos suele costar un poquito y a medida que vayamos haciendo más este tipo de técnica vamos a ir mejorando, como todo en la vida. Entonces, esto lo tenés que hacer en las 4 esquinas. Como te dije antes, las esquinas de las cremalleras se te pueden resistir un poquito más, pero las esquinas de la parte de abajo son más fáciles. Así que te dejo el procedimiento un poquito despacito para que lo veas y después ya te lo acelero porque es lo mismo tanto en una esquina como en la otra. Cuando lo lleves a la máquina simplemente hay que hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final en todas las esquinas que has sujetado con pinzas o con alfileres. Bueno, ya te lo traigo por acá cosido, su parte de abajo, la parte de arriba, el forro, corta todos los hilitos porque aunque esté por dentro, las cosas también hay que dejarlas prolijas por el interior y vas a darle la vuelta por el hueco que dejamos en el forro. Mira, este es el resultado de lo que te comentaba de la unión de las telas, de la unión de los cuadraditos Vichy, de abrir bien las esquinas cuando las vamos a cerrar para que nos quede todo pues perfecto. Tenemos que cerrar el interior del hueco que quedó donde le dimos la vuelta, entonces le das la vuelta al neceser para que sea más fácil, lo sujetas con alfileres, con pinzas, con lo que te sea más cómodo, lo llevas a la máquina de coser y le haces una costurita en línea recta dejando el margen de costura hacia adentro, rematando por supuesto al principio y al final. Ahora que ya tenemos la abertura cerrada, vamos a pasar a la plancha y vamos a emprolijar muy bien el neceser, a plancharlo muy bien, acordarte de vinilo textil, ten cuidado con la plancha, protégelo para que no se te queme y aquí está el resultado final. Ahora que estoy viendo el vídeo tengo que comprarme un cepillito de estos que tienen como adhesivo para quitar la pelucita cuando terminamos de coser, que siempre quedan hilos muy pequeñitos sueltos ahí por el neceser, por el exterior y me ponen de los nervios. Bueno, ahora vamos a colocar el tirador de la cremallera, la decoración, el llavero, como queráis llamarlo, y ya tendríamos este neceser estuche costurero para lo que lo quieras utilizar. En mi caso lo voy a utilizar para guardar los hilos de costura terminado. Espero que hayas disfrutado de este tutorial, espero también que me hayas echado de menos. He vuelto, no sé cada cuánto tiempo voy a poder subir vídeos, pero bueno, siempre que pueda vamos a tener un tutorial nuevo. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle un like, de comentarme algo bonito que como siempre me encanta leerte, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise de cuando tengo nuevo contenido. Te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo tutorial.